Capital de Islandia. Que ya vas a empezar otra vez con lo de las capitales. Si solo somos dos, ¿a quién le vas a pasar el porro? Mira, encima que estás fumando de gratis, no me jodas, ¿eh? Haz el esfuerzo, coño. ¿Pero qué esfuerzo? Si siempre dices lo mismo. Reykjavik. Pues ¿de qué coño te quejas? Si siempre digo lo mismo. Todo el día llorando que estás. Y yo todo el día sufriendo. Y lo poquito que me quejo. Estoy hasta la polla. Pues como todos. Ya. Menuda mierda. Si es que ya no puedo con mi vieja, tío. No me deja vivir. Está insoportable. Desde que está en paro, te lo digo, no hay Dios que la aguante. Y hace ya 3 años de eso. Que parece que fue ayer. Te lo juro, tío. Para pegarse un tiro. Pues me lo dices y un día de estos te dejo la pipa de mi viejo. Que cuando tiene turno de noche llega a casa y no se entera de nada, es muy cabrón. Para algo estamos los colegas. Qué maricón que eres, que te estoy hablando en serio, coño. Toma, anda, deja de llorar. Que no, tío. Que digas una capital. Joder, lo que te cuesta. Tío, pero si es que solo estamos tú y yo. Coño, que digas capital o no fumas más. Mi hierba, mis reglas. Es así, y si no te gusta, pues te vas a fumar de otro. Va, tío. Paso de tu rollo. ¿Estás de un irascible? Capital de España. Pero qué maricón eres. No te he escuchado decir la capital. Qué hijo puta. Madrid. ¿Ves? Si es que no sirve para nada lo de las capitales. Pero si preparas, si no lo haces con ganas. Yo no hago las cosas con desidia, ya me conoces. Mazo. Te conozco mazo. Pues eso, tío, que estoy hasta la polla. Y mi viejo no hace nada. Está todo el puto día en el bar. Y mi madre, claro, grita más. Que si nos va a arruinar. Que si le quedan 2 meses de subsidio. Que si cómo se atreve a beberse el dinero de la familia. Que si nos vamos a acabar en la calle desahuciados. No jodas. Que no, que son paranoias de mi vieja. Si el piso es de mi abuela y está todo pagado. Echarnos no nos pueden echar. Y yo qué sé. Cuando se le acabe el subsidio, pues algo pasará. Esto no puede seguir así eternamente. Vamos, digo yo. Pero mi vieja es que está todo el día viendo la tele y está chala perdida. Bueno, ya la ves por ahí, que no se pierde una manifa. Cualquier día aparece en casa con una bandera republicana o algo. Yo que sé, que está chala. De toda la vida. ¿Qué pasa, tío? Bien, ¿no? Muy bien. Guay. Gracias. Hasta luego, tío. Menos mal que tengo esto, ¿eh? Capital de Sudáfrica. Hostia, esa es nueva. Es que estaba mirando la Wikipedia. ¿Y eso? Como me bajé el triviaos ese, pues me salió la pregunta y no la sabía responder bien y yo pensaba que la respondía bien. A ver si te ganas el porro. Pues Johannesburgo era. No, esa es la capital más poblada. Hostia, tío, no me acuerdo. Me suena del Mundial, pero es que creo que había varias, ¿no? ¿Pretoria? Ole, el ingeniero, cómo se nota que estás en la universidad, ¿eh? Pero no. Qué cabrón. Tío, es que no me acuerdo. Va, ni idea. Va, que sí. Era una pregunta trampa. Porque en verdad, Sudáfrica tiene 3 capitales. La administrativa, la legislativa y la judicial. Coño, ¿yo cuál he dicho? Yo qué sé, tío, míralo en la Wikipedia. Eso sí, la próxima vez te voy a preguntar las 3 y como no aciertes, no fumas. Qué afán de superación. Hombre, Me voy a sacar un máster en geografía. Gracias a tus porros. ya me lo agradecerás ya. Está fatal. Bueno, y hablando de todo un poco, ¿por qué no te pillas una habitación barata? Y así sales de casa, tío. A lo mejor estás un poco más soportable. Pues no te creas que no lo había pensado. Pero es que está la cosa muy mala, tío. Y con lo que gano no me da para una mierda. Como no me pida un crédito... Pero vamos, se lo van a dar a Peter. Porque no tengo aval ni nada, o sea... Que... Bueno, con tus padres, con el piso pagado... ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú sabes la cantidad de gente que están echando a la calle por gilipolleces del estilo? Que no, hombre, que no voy a pedir un crédito para irme de casa. Primero porque no me lo van a dar. Y segundo porque... ¿Cómo coño voy a devolverlo, tío? ¿Y luego qué? ¿Como echen de casa a mis padres por eso, qué? Que no, que estoy mal, pero que tampoco es para tanto. A ver, yo sí te lo decía por animarte. Pero vamos, que yo con los bancos ni media. Vamos, ni de coña. Yo un crédito ni por todas las ollas express que me den del mundo. Después de lo de mi hermana, vamos, ni loco.
Pero lo de tu hermana no fue un crédito, ¿no? ¿Qué va, tío? Lo de mi hermana... Lo de mi hermana es que es gilipollas. Porque vamos, dejarte engañar así... Capital de Siria. Damasco. Bueno, tío, pero no es su culpa, ¿no? Ni que fuese la única a la que han engañado. Ya, tío, pero a mí me toca los cojones porque es mi hermana. Y es como, tía, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Cómo le has podido cagar tanto? Que a otra gente a la que le ha pasado, pues bueno, pues al fin y al cabo son viejos y es una putada, sí, pero son gente mayor que no sabe ni lo que están firmando. Que antes había otra educación, que no había tantos estudios y la gente es iletrada. Pero mi hermana se ha sacado la ESO y tiene un FP. Y su marido también, que es que no son analfabetos. Y parecen subnormales metiendo ahí el dinero a plazo fijo para no volver a verlo jamás. Hombre, eso no creo que lo pusieses en el contrato. Bueno, pero en el contrato te pone los riesgos. Bueno, ya, no me jodas, tío. De riesgos te hablan también cuando te vas a sacar las muelas del juicio, que te ponen ahí mazo de riesgos que te da un mal rollo sacártelas que flipas. Pero ahí está el médico que te dice, no te preocupes, que todo está bien, que esto lo ponemos porque hay que ponerlo y bla, 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 bla. Pues lo mismo pasa con tu hermana. Si el médico, en este caso el banquero hijo de puta, te dice, no, todo está bien, no te preocupes, que tú metes aquí el dinero, te lo guardamos mejor que nadie y encima va a crecer. Pues tú te lo crees y firmas. Vamos, yo por lo menos. Igual tú, el ingeniero, no. Pero vamos, yo me lo creería y caería como todos han caído, como tu hermana. Ah, capital de Portugal. Lisboa. ¿Y del rata? ¿Sabes algo? Pues sí, le vi esta mañana, al salir de clase. Está muy jodido el tío, ¿eh? Ya, no te jode, normal. Vaya movida. Yo es que flipo, tío. Y es que no van a hacer nada. Al final vamos a tener que ir todos con mi madre ahí a hacernos republicanos. Es que es muy gorda la que está liada, ¿eh? Ya. ¿Y a qué hora es eso? Pues ahora estarán haciendo el velatorio y sobre las 6 era la misa. De hecho, podríamos ir yendo ya. ¿Pero tú vas a ir así? Pues no voy mal. Además, sabía desde esta mañana que iba a ir a eso y me he vestido apropiado. Pues yo voy a pasar por casa, tío, porque no voy a ir con estas pintas. Así cojo a mi madre, que también quería venir. Está jodidísima la tía. Porque es que ha estado estos últimos días con ella, ahí mazo, con ellos en el hospital, que no se movían, ¿eh? Y mira que estaba mal el cabrón. Es que es muy fuerte todo, tío. Ya, ¿Tú estás? no disgusta. Oye, tío, igual es una tontería, ¿eh? Pero que digo yo que esto es lo que debe de ser precario, ¿no? Pues sí, tío. No es ninguna tontería. Tío, somos precarios. Pero mazo de precarios. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que se ponga a fumar con los demás. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que no dé la leche para desayunar. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que se ponga a fumar con los demás. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que no dé la leche para desayunar. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile, dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que se ponga a fumar con los demás. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que no dé la leche para desayunar. Dile que venga. Dile a la cabra que venga pa' acá, dile a la cabra que venga pa' acá, que se ponga a fumar con los demás. Dile a la cabra que venga pa' acá, 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 dile a la cabra que venga pa' acá.